Las últimas horas del sol se habían apagado aquel 18 de diciembre de 2017, al mismo momento que Hong-Joon tomaba la decisión más drástica de su vida. El cantante, más allá de sus canciones intensas y tristes en lírica, no sabía cómo demostrar el daño que le estaban haciendo sus problemas. Antes de su partida había compartido sus preocupaciones sobre su estilo de vida por la música. Aquel día de diciembre le envió un mensaje a su hermana. En él había frases drásticas y dañinas para su persona. Aquel último mensaje enviado a las 4:42 de la tarde decía: «Todo ha sido muy difícil hasta ahora. Por favor, déjame ir y dime que he trabajado duro. Este es mi último adiós». Lamentablemente, aquel día cumplió con su palabra. Ese mensaje de despedida alertó a sus familiares. Él solía hablar de la depresión como ya había contado en la radio y algunas entrevistas, pero aquellas palabras le clavaron un puñal frío a su hermana, quien no tardó en llamar a la policía y avisar lo que estaba pasando. Los medios policiales llegaron a las 6:30 a la dirección donde se encontraba Hong-Joon. Cuando pudieron ingresar al departamento, tuvieron que esperar a que el humo saliera. A los pocos segundos encontraron el cuerpo sin signos vitales del cantante tirado en el suelo de la vivienda. A un lado, una briqueta de carbón permanecía encendida sobre un sartén. A simple vista, Kim Hong-Joon se había quitado la vida debido a la inhalación del monóxido de carbono. En sus manos mostraba quemaduras causadas por el carbón. Los socorristas lo trasladaron rápidamente al hospital de la Universidad de Konkuk en un estado de paro cardíaco. Sí, teóricamente, murió en pleno viaje. I've become so numb, I can feel you there. Become so tired, so much more aware. Becoming this, all I want to do is be more like me and be less like you. Volverme famoso probablemente no era mi destino. Me dicen que es por eso que lo estoy pasando muy mal. ¿Por qué lo elegí?, decía un fragmento de la carta que dejó para que se enteren por qué lo había hecho. Pero a lo largo de este video conoceremos más detalles sobre este hecho y algunas particularidades de su vida. Por eso te recomiendo que veas este video hasta el final. Y si te gustan los videos de crímenes, misterios o curiosidades, te invito a que te suscribas para que no te pierdas ningún video que suba de ahora en adelante. Jong-Hyun no solo era cantante y bailarín, también producía y por sobre todas las cosas su fuerte era la composición de las canciones de su grupo y de otros artistas. Este 18 de diciembre se conmemora el 4º aniversario del fallecimiento de Kim Hong-Joon, quien fue el vocalista del grupo de chicos SHINee. El polifacético idol también se distinguía por ser filántropo y activista en pro de las minorías, del cual tuvo que soportar varios enfrentamientos. Pero para hablar de lo que hacía, hay que hablar primero de él. Por eso, y como siempre te digo, te invito a ponerte cómodo o cómoda mientras viajamos un poco en el tiempo. Sí, justo al día que nació Kim Hong-Joon, al 8 de abril de 1990. Corea del Sur daba a luz a una de las estrellas más talentosas del K-pop. Kim tenía una hermana 2 años mayor que él, llamada Kim So-dam, con la que vivía junto a sus padres. Jong-Hyun vivió en Busan antes de que su familia se mudara a Japón, cuando él tenía 4 años. Al volver a sus orígenes, continuó con sus estudios. Estudió en un colegio cristiano donde conoció su amor por la música. Allí cantaba en un coro de gospel y fue el bajista de una banda de la escuela. Luego de varios años de crecimiento interior y sobre todo musical, se le dio una oportunidad de cumplir su sueño. En 2008, Kim fue elegido como integrante de SHINee. Esta band boy de 5 integrantes debutó el 25 de mayo de 2008. Al año siguiente, Hong-Joon pudo demostrar su plasticidad con las letras. Su base como compositor hizo que las letras de la banda se potenciaran,
como fue el caso, por ejemplo, del sencillo llamado Juliet, una canción inspirada en Shakespeare. La historia de amor pensada por el cantante tenía la intención para que sus seguidores se identificasen con la historia. Y ya para octubre de 2010, Hong-joon fue elegido para ser uno de los 20 ídolos de Corea del Sur que grabaron la canción Let's Go, con el objetivo de aumentar la participación del público en la cumbre del G20 de Seúl. A partir de ese momento, el estrellato fue algo normal en su día a día, pero mientras tanto, ¿qué pasaba con su vida personal? Mientras seguimos viajando un poco en su vida, el 15 de noviembre de 2010 se notó una gran ausencia en un evento en el que SHINee realizó. Y es que justamente en honor al 20 aniversario de SBS, Hong-joon no se había presentado. La empresa SM Entertainment reveló que el cantante había estado padeciendo fuertes y constantes dolores en el tobillo debido a sus lesiones de ligamentos. Por eso, al ver que no se curaba en el tiempo estipulado, la empresa anunció que minimizaran las intensas coreografías para él en las actuaciones. Pero aquella no era una solución factible. Por eso, ¿cuál fue el resultado? Bueno, Hong-joon fue incapaz de bailar junto a sus compañeros de grupo durante varios meses. Sí, su lesión lo alejó de lo que más amaba por culpa del sistema que abrazaba a su banda. Sin embargo, un tiempo antes, más precisamente el 20 de octubre de 2010, Hong-joon y la actriz Shin Si-kyung fueron alcanzados por los flashes de las cámaras y un medio de comunicación local confirmó la relación casi sin preguntar. Y después de 9 meses de noviazgo, Shin y Hong-joon rompieron en junio de 2011. Se dice que fue debido a sus apretadas agendas, pero la realidad era que detrás de esas agendas y su rutina estaba la corporación que manejaba el K-pop en todos los aspectos, pero ya vamos a hablar de este tema un poco más adelante. A causa de esa lesión, Hong-joon recibió una cirugía en el tobillo izquierdo en un hospital de Seúl el 17 de enero de 2011. Sí, lo que al principio parecía solo un esguince terminó con su entrada al quirófano. Por eso, debido a su necesaria recuperación, el cantante coreano no pudo acompañar a sus compañeros de SHINee en los premios Seoul Music de 2011. Pero cuando por fin se estaba recuperando con claridad, otra situación lo golpeó. En este viaje por el tiempo llegamos al 1 de abril de 2013. El integrante de SHINee sufrió un accidente por la mañana mientras volvía a su hogar. Sí, mientras conducía, Hong-joon chocó contra la barandilla de seguridad en el puente Donjo y de esta manera se produjo el accidente. Pero si bien no recibió lesiones graves, sí se golpeó el rostro, lesionando su nariz. De este modo y nuevamente tuvo que ser trasladado a la sala de emergencia de un hospital. Pero aquello no lo detuvo para nada, y es que durante su recuperación aprovechó para escribir diferentes singles para los discos que estaban en plena preparación. Y ya para fines de diciembre de 2014, SM Entertainment anunció el debut solista de Hong-joon. Sí, el año 2015 iba a estar cargado de sueños cumplidos, y aquel sería el primero. El 9 de enero de 2015, el video musical Crazy fue lanzado y el cantante lo presentó en la radio. Lejos de los parlantes y cerca del corazón, ese mismo año, Kim creó una campaña animando a sus seguidores a donar a UNICEF, a beneficio de los niños de Nepal, víctimas del terremoto que acabó con la vida de casi 9.000 personas. Además, a los pocos meses les rindió tributo a los estudiantes que fallecieron en un accidente de ferry que había dejado 300 muertos. Durante el 2016 y 2017, el artista coreano no paró de sacar hits, pero luego de un año intenso y con más de 20 recitales completos, Hong-joon presentaba un cuadro de cansancio severo, pero todos lo atribuían a la intensidad con la que estaba trabajando, y no por sus pensamientos destructivos. Incluso dio varios indicios de lo que estaba a punto de ocurrir, como fue aquel detalle donde se vistió con una prenda que mostraba la carta de despedida suicida de Kurt Cobain.
nombre que luego se volverá a escuchar tras su muerte, o el tatuaje del perro negro que tenía debajo del brazo. Y es que se sabe que esa simbología se utilizaba como una metáfora para la depresión. Y es que este símbolo proviene de Winston Churchill, que luchaba contra la depresión durante su vida como su perro negro. Una de sus últimas actividades en internet fue su transmisión en vivo de Instagram, donde ya se lo podía ver muy mal. Incluso dijo que se sentía desganado y cuando un fan le preguntó por sus planes de Navidad, él se quedó en silencio. Su última publicación fue la letra de la canción Beside You de su banda amiga Dear Claw. La traducción de aquella canción dejaría claro qué era lo que le estaba pasando. Pensé en algo, acurrucado, solo en un cuarto oscuro. Cuando te arrepientas de dejar a todos, ten los suspiros y las heridas detenidas. Solo rezo porque no sufras, solo rezo porque seas feliz. Por favor, no estés solo en la oscuridad, no te tortures, no me culpes, por favor. Para muchos, aquellos gritos internos eran muy claros, pero ustedes, ¿qué opinan? Me gustaría saber su opinión en la caja de comentarios. De esta forma, damos paso a uno de los momentos más tristes en la historia del K-pop. Cuando el cantante fue llevado al hospital universitario de Konkuk, se certificó su muerte por inhalación de humo de las briquetas de carbón. Kim había quemado su vida para darle paso a la muerte. SM Entertainment informó lo siguiente: lamentamos ser el portador de noticias tan trágicas y desgarradoras. El 18 de diciembre, Hong-Joon de SHINee nos dejó de repente. Fue descubierto inconsciente en una residencia en Cheongdam-dong, Seúl, y fue trasladado a un hospital cercano, donde fue declarado muerto. Antes de quitarse la vida, le dejó un último pedido a Nine de Dear Claw, una amiga cercana, y es que le dio la indicación de que publique su última carta de despedida, la cual dejó bajo su cuidado. Así que su amiga, luego de pedirle permiso a la familia, lo hizo y en ella se pudo leer lo siguiente: estoy roto por dentro. La depresión que antes me mordisqueaba, ahora me ha devorado y no he podido superarla. Pensé que ser doctor era muy sencillo cuando los veía echarme la culpa por mi personalidad en voz baja. Es increíble que duela tanto. Nadie que esté vivo está más atormentado y débil de lo que estoy yo en estos momentos. Volverme famoso probablemente no era para mi vida. Me dicen que es por eso que la estoy pasando muy mal. ¿Por qué lo escogí? Es gracioso que pueda soportar tanto. Dime que esto es suficiente. Dime que lo hice bien. Aunque no puedas sonreír, no me despidas echándome la culpa. Tú lo hiciste bien. Tú lo hiciste bien. Adiós. Claramente en aquellas palabras se notaba que no la estaba pasando para nada bien, pero aquello hizo que muchos se preguntaran lo siguiente, y es que su muerte ¿se debía a la culpa y la presión de la industria? Pues bien, la noticia de su deceso sorprendió al mundo, aunque su entorno más cercano estaba más al tanto de los problemas de depresión con los que luchaba. El testimonio de un amigo cercano dejó en claro que el cantante asistía a terapia para poder soportar el entorno laboral, que, según él, era una lucha diaria, una resistencia espesa que no dejaba avanzar los sentimientos más naturales del ser humano. Y es que sí, la exigente industria del K-pop era y es un hecho, pero acá quiero aclarar que obviamente no en todas las productoras pasa lo mismo. Por ejemplo, en Big Hit Entertainment, donde pertenece el famoso grupo BTS, los 7 chicos se manejan con muchas más libertades y más independientes de la empresa. Pero sí es real que hubo muchas otras que destruyeron a sus estrellas como si fueran cosas que podían mover de un lado a otro. Sí, anulando acciones básicas de la vida y potenciando su belleza sobre sus corazones. Algunos idols declaraban estos actos como deshumanizante.
Los testimonios de personas cercanas a Kim Jong-un coinciden en que su decisión pudo estar motivada por la baja apreciación del logro personal, sí, de sentimientos de insuficiencia y demás síntomas de la depresión. Y es que ya se sabe que Corea del Sur es una de las naciones más intensas, con el mejor desempeño educativo y avances tecnológicos en el planeta. Y obviamente aquello no tiene un costo bajo, sino todo lo contrario. Y es que, como también se conoce, es uno de los países que encabeza las tasas de suicidios más altos en adolescentes, quienes deciden dejar este mundo citando las presiones ejercidas sobre ellos, ya sea por el simple hecho de alcanzar buenas calificaciones o ser reconocidos con los mejores puestos de trabajo, como es en este claro ejemplo del que estamos hablando. Lo más drástico también en esta situación es que los cantantes de 30 años son señalados como personas viejas en ese mundo, como es el caso del grupo Super Junior, que hasta no hace mucho el grupo lo seguía sufriendo. Jonghyun no fue el único en morir de esa manera, y lamentablemente parece ser que no será el último. Seo Ji-won fue uno de los primeros idol coreanos en quitarse la vida con tan solo 19 años de edad. Se dice que lo hizo bajo el temor de fracaso con su segundo disco. Por otra parte, la actriz Jung Da-bin, quien se suicidó en 2017, estaba deprimida por la falta de trabajo y los ataques verbales a su físico. Además, la actriz y cantante Eun-hee también se quitó la vida por ahorcamiento ese mismo año. ¿Y saben qué? Sí, también lo hizo por depresión. Como puedes ver, estas historias se van enlazando como si fuese un hilo conductor y se van conectando todas bajo un mismo denominador común: la depresión por causa de la presión social. Como ya habíamos dicho, en Oriente lamentablemente es común ese tipo de finales, pero no por eso los demás continentes se salvan de esas resoluciones. Y es que últimamente se está viendo esto en todo el mundo con mucha más frecuencia. El 21 de diciembre de 2017 fue un día triste para el K-pop. El funeral cristiano se llevó a cabo a primera hora de la mañana en el Centro Médico Asan, ante un gran despliegue multitudinario de fans, familiares y colegas. El cortejo fúnebre estuvo encabezado por los compañeros de SHINee. Asistieron al funeral la hermana del artista que, visiblemente afectada, portó una fotografía de un sonriente Kim. Componentes del grupo femenino Girl Generation y el popular grupo BTS también asistieron a su funeral, al igual que centenares de seguidores que fueron para darle el último adiós al cantante. Meses después de su deceso, el 8 de octubre de 2018, Lee Eun-kyun, madre del artista, abrió la fundación Shinin Foundation. Durante la ceremonia de apertura, la mujer explicó que la meta de la fundación es ayudar a jóvenes que tengan dificultades parecidas a la que su hijo tuvo en vida. Además, comentó que las escuelas de arte cooperan con el proyecto aportando becas para así generar un centro de apoyo psicológico para jóvenes artistas que no pueden mostrar sus dificultades durante distintos eventos públicos. Las regalías que llegan por parte de los trabajos realizados en vida, incluyendo su último álbum, son utilizadas para ayudar a la fundación. Aunque en este caso tuvimos un triste final, todo esto nos deja una clara enseñanza. Y es que es muy claro el detalle de que hay que eliminar de una vez por todas el tabú de hablar de los problemas mentales, de aquellos sentimientos oscuros y no callar la necesidad del pedido de ayuda. Y si ustedes se sienten así, no duden en hablar con alguien que los quiera. Y si conocen a un amigo, familiar o conocido que está pasando por alguna situación similar, por favor, acérquense o en todo caso avisen a alguien que pueda ayudarlo. Sí, nunca es tarde para darle una mano al otro. Pero bien, hasta acá el video de hoy, pero antes de que te vayas, te recomiendo estos dos videos donde verás casos también muy interesantes.
Y nuevamente te invito a que te suscribas y actives la campana de notificaciones si te gustan los videos de crímenes, misterios o curiosidades, para que seas la primera persona que se entere cuando esté subiendo un nuevo video. Y bien, mi nombre es Gabriel Navarrete, esto fue Grandes Misterios, nos vemos en un próximo video.